Hola, hola. Bueno, vamos con la segunda parte de este tema que trae cola, trae muchísima cola. A ver, le he estado dando muchísimas vueltas a este tema y creo que lo mejor es bueno, pues hacer un trabajo de equipo y utilizar apuntes. Hay veces que en algunas asignaturas lo puedo hacer yo, pero en esta en concreto me he dado cuenta de que utilizar mis propios apuntes es una locura porque es que si no, no me va a dar tiempo a estudiar, ni a subir los vídeos, ni nada. Entonces, estoy utilizando los apuntes de Nesa. También he utilizado y he visto algunos... he visto algunas cosas, quiero decir, de los apuntes de Néstor, ¿vale? Pero estos que estáis viendo ahora mismo en pantalla son los de Nesa. Y voy a intentar seguir utilizando estos, pero bueno, pues iré aportando yo algunas cosas, según yo vaya estudiando, por ejemplo aquí, ¿no? Según yo vaya estudiando, pues voy a ir aportando algunas cosas que a mí me ayudan, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, agradecer mucho a Nesa, yo personalmente no la conozco, pero agradecerle los apuntes porque creo que nos está salvando la vida a, si no a todos, pues a la mitad de los alumnos de psicología de la UNED. Así que no sé si en algún momento escuchará esto, pero si es así, pues muchísimas gracias. Sabéis que los podéis descargar del grupo de Telegram, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es, como siempre, voy a hacer una lectura, reflexión, una lectura comprensiva y tal, de esta segunda parte del tema. A mí me ayuda a entender mejor y luego escucharlo pues también me ayuda, ¿de acuerdo? Entonces espero que a vosotros también. Vale, entonces veníamos de la parte de Mendel. Mendel descubrió que había algo que él llamó genes que llevaban información para transmitir determinados rasgos entre generaciones, ¿de acuerdo? Él lo hizo con flores y eran genes cualitativos, ¿de acuerdo? Luego en el tema 3 veremos los genes cuantitativos, que eso ya se complica más, porque ahora estos que vio Mendel, simplemente cada gen transmitía un rasgo. Lo que pasa es que estamos hablando de flores. En el ser humano, que es muchísimo más complejo, solo con el color de ojos hay un montón de genes en juego, ¿no? Entonces, para entender un poco el hilo conductor del tema, vale, nos han dicho que eso que hace que nos parezcamos a nuestros padres se debe a algo que un señor descubrió y que se llama genes, ¿vale? Pero ¿y dónde están los genes? ¿Y qué son exactamente los genes? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Entonces, vale, los genes están en las células, ¿vale? ¿Y qué son las células? Pues las células son unas partes muy pequeñitas que conforman todo ser vivo. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo, un dibujito. Es que yo, como soy tan visual, a mí esto me sirve. Vamos a poner que esto es una célula y aquí está el núcleo porque son células eucariotas, ¿vale? Luego lo veremos. Hay dos tipos de células. Están las células eucariotas y las células procariotas, ¿vale? Las células procariotas no tienen no tienen núcleo y las células eucariotas sí tienen núcleo, que es esa bolita que vemos ahí, ¿vale? Son más complejas y por lo tanto pueden generar seres vivos más complejos, como por ejemplo, pues todos los del reino animal y todos los seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos muchas células como esta, ¿vale? Vamos a hacer así como que tenemos un montón, ¿de acuerdo? Si tenemos muchas células, esas células conforman algo, que puede ser la piel, puede ser un órgano, ¿de acuerdo? Y cuando juntamos a todas las células que conforman la piel, más todas las células que conforman los pulmones, más todas las células que conforman el estómago, más tal, tenemos un ser vivo. Es decir, una célula lo podemos entender como la unidad más pequeña que conforma un ser vivo. Y ellas están continuamente haciendo trabajo para que el ser vivo pueda funcionar. ¿De acuerdo? Vale, como hemos dicho, las células eucariotas
que son las que vamos a estudiar y las que nos interesan a nosotros como futuros psicólogos, son las que tienen un núcleo, que es esa bolita que vemos aquí, ¿de acuerdo? Vale, dentro de esa bolita pasan muchas cosas y es lo que vamos a estudiar a continuación, ¿vale? Dentro de esa bolita, aquí vemos también una célula, ¿de acuerdo? De la estructura de una célula eucariota. Aquí está el núcleo y luego hay cosas, ¿vale? También dentro de la célula que hacen cosas. Hay cosas que hacen cosas, ¿vale? Pero, vale, vamos a ver, ¿qué ocurre? Que dentro de ese núcleo de las células están los cromosomas. ¿Y qué son los cromosomas? Pues los cromosomas son unas moléculas, es decir, una partícula todavía más pequeña que la célula, que normalmente vienen en forma de X, ¿de acuerdo? Y que llevan información genética. Es decir, cada cromosoma lleva los genes en cada una de las cromátidas, que son las cromátidas son los palitos, cada palito del cromosoma. El cromosoma parece que es una X y parece que es todo igual, pero no, realmente son dos palitos unidos. ¿Unidos por qué? Por el centrómero, ¿vale? Están unidos por el centrómero. Luego veremos que esto se separa para crear una nueva célula, ¿vale? Pero los genes están como por aquí, ¿de acuerdo? Están en los palos de las cromátidas, ¿vale? Ahí están los genes. ¿Y cómo están los genes? Bueno, pues luego lo veremos, porque están muy condensada. O sea, la información genética está muy condensada. Pero de momento nos vamos a quedar en que esa información genética se encuentra en los cromosomas. ¿Y dónde están los cromosomas? Pues los cromosomas están aquí, en el núcleo de las células, de todas las células, ¿vale? Y ahí dentro del núcleo viene la información necesaria para crear ese ser vivo que contiene esa célula. Esto es flipante, o sea, esto de verdad me parece una asignatura súper bonita, porque verdaderamente es flipante. Vale, entonces, esos cromosomas deben llevar mucha información, porque claro, para crear un ser vivo tan complejo como cualquier mamífero, o aunque no sea mamífero, o sea, para crear ese ser vivo necesitas mucha información para replicar toda esa información, ¿no? Entonces, toda esa información está muy comprimida, muy comprimida. Y esa manera de comprensión, que luego veremos que hay varias partes y que hay varias formas de comprimirse y demás, hacen que se conforme el cromosoma. Vale, ahora, dentro del cromosoma, lo vemos aquí en este dibujo, ¿vale? Este es el cromosoma, ¿de acuerdo? Tenemos cada cromátida, realmente es así, ¿vale? Tenemos cada cromátida y esta cromátida realmente es una unión de este hilo, ¿de acuerdo? Se llama cromatina, ¿vale? Este hilo es como si cogiéramos un hilo y lo prensáramos mucho hasta que parece que forma un palito. Pero si tiramos del hilo y destensamos eso, vemos que tenemos una especie de hilo, ¿vale? Ese hilo, si todavía lo abrimos más, vamos a llegar a este dibujo de aquí, que se parece a un rosario, ¿vale? Entonces, ¿qué hay aquí realmente? Hay información puesta como en una especie de hilo, ¿de acuerdo? Que luego veremos, alrededor de unas bolitas. Esas bolitas son proteínas y se llaman histones. He dicho histones, histonas, ¿vale? Son proteínas. Y esas proteínas hacen que el ADN pueda enrollarse a través de ellas. ¿Y qué es el ADN? Al final es donde está la información genética. Es este hilo que venía de antes, una condensación más grande, ¿de acuerdo? Estaba más condensado.
ese hilo se va poniendo alrededor de las proteínas. Veremos que las proteínas son importantísimas, importantísimas, porque sin proteínas no hay nada, ¿de acuerdo? Y que a medida que lo vamos descondensando, a medida que lo vamos desempaquetando, van a llegar lo que llamamos el ADN, ¿vale? Que son estas dos hebras, estos dos hilos, ¿vale? Y aquí va a estar contenida absolutamente toda la información necesaria para crear una nueva célula que creará un nuevo ser vivo, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos saber aquí? Las fases, esto generalmente lo suelen preguntar, ¿vale? Las fases. Tenemos el cromosoma metafásico, ¿vale? Ahí es cuando es en forma de cromosoma, ¿vale? Si lo desempaquetamos un poquito, llegamos a una fibra de 30 nanómetros, ¿vale? Fijaros qué pequeño, pero es que tiene mucha información, ¿vale? Este es el segundo nivel de empaquetamiento. Luego llegamos al nucleosoma. El nucleosoma ya es cuando estamos con las histonas, es ese rosario, ¿de acuerdo? El nucleosoma. Y por último, llegamos a la cromatina, ¿vale? En la cromatina, ¿qué nos encontramos? El ADN, ¿vale? Hay dos tipos, que está la eucromatina, que ya está completamente abierta, digamos, y está la heterocromatina, que está todavía un poquito empaquetada, ¿vale? Hay muchos nombres raros, lo sé, es un poco locura esto porque, o sea, hay que entenderlo. No, de verdad, aquí la memoria no vale. Hay que entender cómo funciona todo, ¿vale? Vale, bueno, pues estos niveles de empaquetamiento importantes, ¿vale? Es cómo el ADN, cómo esa información, cómo ese código, ¿de acuerdo? Va cada vez haciéndose más apretado, se va como, yo me lo imagino como que se va apretando mucho, 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 para que quepa todo. Porque por lo visto, si tú coges una hebra de ADN de un ser humano, eso es como larguísimo, o sea, es más largo que nosotros mismos. O sea, mide metros y metros, por lo visto, ¿no? Entonces, claro, tiene que estar súper condensado para que quepa dentro de una célula que el ojo humano es incapaz de ver. O sea, atención, ¿eh? O sea, es que es muy fuerte. Vale. Bueno, pues esto es lo que son los cromosomas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre... Creo que no me he saltado nada. A ver, hay cosas que yo no estoy contando aquí, porque son cosas ya como más detalle. Yo aquí lo que quiero es explicar, o sea, entender cómo funciona, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando tú tienes una herida, cuando te crece el pelo, cuando te crecen las uñas, hay que generar más, digamos, ser humano, ¿no? Así por decirlo de una forma muy burda. Claro, o sea, cuando a ti te crece la uña hay que generar más uña. ¿Y cómo se genera más uña? Bueno, pues hay unas células determinadas que son las encargadas de hacer las uñas, ¿vale? Que se tienen que reproducir. ¿Pero qué hemos dicho que es la piel, las células, los ojos, el pelo y todo? ¿Qué es? Son conjuntos de células que están muy apretaditos y como nuestro ojo no es capaz de ver a las células, pues lo que ve es una uña o lo que ve es un cacho de piel, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué pasa? Que si a mí me tiene que crecer la uña, esas células que están ahí dicen, que tenemos que reproducirnos para que la uña crezca. Porque no sé cuál es el motivo por el que nos tienen que crecer las uñas, pero bueno, lo que sea. Vamos a ponerlo con una herida que se entiende mejor. Nos hemos hecho un corte con un cuchillo, ¿vale? En el brazo y entonces se ha abierto la piel. Esa piel se tiene que volver a cerrar porque si no podemos coger una infección, porque nos podemos desangrar, porque yo qué sé. Entonces las células que están alrededor dicen, ostras, aquí las que estamos ahora, que no se han perdido, que no se han muerto en batalla, digamos, tenemos que hacer todos los esfuerzos para reproducirnos, para que aquí vuelva a salir piel y se cierre la herida, ¿vale? ¿Cómo nos reproducimos? ¡Tatán! Y aquí entramos ya en la segunda parte de este vídeo, que es reproducción celular.
¿Cómo se reproducen las células? Por dos pasos. Dos pasos, no, perdón. Por dos métodos diferentes, que está la mitosis y la meiosis. Los ejemplos que yo estaba poniendo ahora son ejemplos de reproducción celular a base de mitosis. Crecimiento de pelo, las heridas, yo qué sé, hay muchas más cosas, yo de medicina no sé. Por cierto, vaya por delante que yo ni siquiera soy bióloga, ni muchísimo menos. O sea, yo soy estudiante de psicología y ya está. ¿Me voy a confundir? Posiblemente. ¿Voy a decir cosas que sean verdad? Sí. ¿Voy a decir cosas que no sean verdad? También. ¿Vale? O sea que aquí, si hay alguien que detecta que hay algún error, por favor lo dejáis en comentarios para que las personas que vengan después, pues que sepan, ¿vale? Vale, entonces, todo este tipo de crecimiento celular se da a través de la mitosis. Mitosis. ¿Pero qué ocurre? ¿Cuándo más necesitamos generar células nuevas? Cuando queremos crear un ser vivo nuevo. Cuando nos reproducimos. O cuando potencialmente queremos reproducirnos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se generan un tipo de células que son células especiales, que son células que están únicamente encargadas de crear una nueva vida. Obviamente solas no pueden y necesitan las células del sexo opuesto. ¿Cuáles son estas células? Espermatozoides y óvulos. Y estas células vamos a ver que son especiales, ¿vale? ¿Por qué son especiales? Pues porque necesitan al otro para crear. En cambio, las células que se reproducen por mitosis no necesitan a nadie para crear. Pueden crear ellas solas. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mayoría de las células tienen 46 cromosomas. Tienen 46 X dentro del núcleo. ¿Vale? Y con esas 46 para crear un ser humano, para otras cosas habrá otros, ¿vale? Leí el otro día que había 100 y pico para crear otros seres, no sé qué tipo de seres serían, pero depende, ¿vale? En el caso de los seres humanos, lo normal son 46 X, ¿vale? Que son 92 cromátidas, ¿vale? Que son 92 palitos, ¿vale? Vale, y ahí viene toda la información para hacer un hígado, para hacer un pulmón, para que crezca el pelo, para que crezca la uña, ¿vale? Pero como digo, hay otras células que no están encargadas de todo esto y que necesitan células de otro ser vivo. Esas células no tienen 46 cromosomas, es decir, óvulo y espermatozoide no tienen 46 cromosomas, tienen la mitad. ¿Por qué? Porque la otra mitad, hasta llegar a 46, que es lo que que es el número mágico en el ser humano, digamos, ¿no? Hasta llegar a 46 necesitan de otra célula similar, no igual, obviamente, porque entonces podríamos tener hijos entre personas del mismo sexo, ¿no? Otra célula similar que contenga también el mismo número de cromosomas, 23. Entonces, si juntamos un espermatozoide que tiene 23 cromosomas con un óvulo que tiene 23 cromosomas, forman 46 cromosomas y se puede crear un ser humano. ¿Vale? Vale. Entonces, esto lo vamos a ver luego, con la meiosis, que la meiosis es como una celulita coge y se divide para crear varias células, ¿vale? Y que tengan cada una 23 cromosomas, porque van a estar encargadas únicamente de crear un nuevo ser humano, ¿vale? Pero antes vamos a ver cómo se reproducen las células que tienen 46 cromosomas y que son células de, pues eso, lo que hemos visto, de la herida, ¿no? Vale, entonces, vale, esto como habíamos dicho se llama mitosis y a esas células se les llama células somáticas. Ojo esto porque tiene pinta de que es pregunta de examen, ¿vale? O sea, las células somáticas son las células que sirven para crear cosas en el cuerpo, pero en un cuerpo que ya está creado, ¿vale? No en un cuerpo nuevo que se tiene que crear.
Y a las otras células, las del cuerpo nuevo que se tiene que crear, las llamamos células sexuales. ¿Vale? Que esas nos suenan más. Células sexuales son, que nos llaman gametos, ¿vale? Generan los gametos y esas son las que luego vamos a ver y que se reproducen a través de la meiosis. Pero como digo, venga, vamos primero con la mitosis. Vale, pues la mitosis solo sirve para células somáticas, ¿vale? Entonces, hay como varias fases, ¿vale? Vamos a poner el PIMAT aquí. Vale, entonces, primero de todo está la interfase. ¿Vale? En la interfase está la mayor parte del tiempo en las células. Digamos que esto es un gráfico del tiempo, ¿vale? Todo esto es interfase. Las células están aquí, porque las células no están continuamente reproduciéndose. Si no, sería una locura. No podemos estar continuamente haciendo hígado o haciendo, curando heridas o creciendo pelo, o sea, sería una locura, no puede ser. Entonces las células la mayor parte del tiempo están aquí. Pero hay momentos en los que entran aquí. Y aquí es cuando se reproduce. Vale, aquí, en esta parte que está la mayor parte del tiempo, se llama interfase. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hacen en la interfase? En la interfase, ¿dónde está ya? Aquí. Aquí no lo pone, pero yo lo he visto. Esto, si alguien sabe si no es así, que me lo diga, por favor. Pero he visto en algún vídeo que la interfase lo que hace es crear más... claro, o sea, se duplica el ADN. Sí, lo pone aquí, efectivamente. Vale, estaba bien lo que yo había visto en el vídeo. En la interfase se duplica el ADN, ¿vale? Es decir, todas esas cromátidas, ¿vale? De hecho, mira, lo que vi es que era muy gráfico. Vamos a suponer una célula. Y en la célula, ¿de acuerdo? Hay los cromosomas, ¿vale? Vamos a suponer, no voy a hacer los 46. Vale, entonces, en la interfase, cuando se cuenta el número de cromosomas, no cuentas cada cromátida. Lo que haces es contar los nucleótidos, ¿vale? Y si los cuentas hay 46, ¿vale? Entonces aquí hay 46. ¿Qué ocurre? Que en interfase lo que se hace es que, no sé cómo lo hacen exactamente, pero esto se reproduce y se hace el doble. De tal manera que ya no hay 46, sino que ahora hay 92. ¿Vale? Es decir, se duplican los cromosomas, se duplican, el número de cromosomas se duplica. ¿Vale? Vale, ¿por qué? Porque luego ya viene la reproducción celular. Es decir, todavía no ha empezado la reproducción celular. Digamos que la célula se está preparando para reproducirse. Vale, y ahora viene la reproducción celular. ¿Y cómo es la reproducción celular? PIMAT. ¿Vale? PIMAT. Esto viene del inglés, pero es que me ha parecido, a mí me recuerda a matemáticas y como me gustan, pues me acuerdo. PIMAT. ¿Qué quiere decir? Que está la profase, la metafase, anafase y telofase. Esas son las 4 fases de la reproducción celular. Hay preguntas de examen de esto para aburrir. El no sé qué, no sé cuánto, ¿en qué fase pasa? ¿En la pi? ¿O en la pi? ¿En la profase, en la anafase o en la telofase? ¿Vale? Entonces, o sea, esto lo tenemos que tener súper claro. Vale. Profase, bueno. ¿Ves esto? Aquí es donde yo tenía la duda. Vale, dice aquí Nesa. En la profase comienza la mitosis, se duplican los cromosomas. Claro, es que yo lo que creo es que aquí estamos en interfase y aquí pasamos a profase. Es decir, los nucleótidos son 46, pero hay 2 palitos. Y entonces aquí lo que hacemos es que esos palitos se convierte en un nuevo y tenemos 92. Vale. Entonces, profase, se duplican los cromosomas. Vale.
¿Y qué pasa a continuación? O sea, tenemos aquí una cromátida, otra cromátida y de esa cromática digamos que sale otra, ¿vale? Y en la unión, esto es, en la unión está el nucleótido y en total nucleótidos hay 46, pero palitos hay 92, ¿vale? Ahí está el punto. Eso es interfase, ¿vale? Luego, en la interfase, o sea, en la profase se ha duplicado cada uno de los no diré, de las cromátidas y entonces ahora tenemos como dos cromosomas diferentes. No es que tengamos dos, es que tenemos el doble, por eso se dice 2N, ¿vale? En la profase tenemos 2N. Si en un principio teníamos 23, ahora tendremos 46. Si teníamos 46, ahora tendremos 92. ¿Vale? Siempre el doble. Vale. Vale, ¿qué pasa en la metafase? Metafase es relativo a medio. ¿Vale? A medio. Meta, medio. Vale, entonces, ¿qué pasa? Lo tengo aquí, ¿ves? Medio. Vale, ¿qué pasa en la metafase? Ah, bueno, hay una cosa que aquí ella no está explicando y aquí es que hay como unos usos, se llaman así, es como una especie de cosita que tiene como unos pelos, ¿vale? Y esto surge por aquí. Vale, entonces en la metafase esos usos se van al extremo de la célula, como lo vemos aquí, y los cromosomas se ponen en el medio. ¿Vale? Se van preparando. A esa se le llama metafase. ¿Por qué? Porque luego viene la anafase. Y anafase, yo lo tengo de away, de que away fuera. ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa exactamente en la anafase? Pues que esos usos que tenemos en los extremos de la célula tiran de las cromátidas y las separan. ¿Vale? Separan a las cromátidas. Entonces ahora mismo, que antes teníamos así como las dos cromátidas unidas por el nucleótido y como contábamos nucleótidos teníamos 46, ahora al separarse ya no tenemos 46, ahora tenemos 92, ¿vale? Se separan. Se separan tanto que al final llegamos a la telofase en la que tenemos dos, telofase 2, dos en inglés, ¿vale? Y tenemos finalmente dos células que vuelven a tener cada célula 46 cromosomas, que los vemos aquí, cromosoma 1 y cromosoma 2, cromosoma 1 y cromosoma 2, y cada una con su nucleótido. ¿Sí? Vale, esto es la mitosis. ¿Qué nos vamos a encontrar en la mitosis? Nos vamos a encontrar siempre células diploides, ¿vale? Diploides, doble. Lo hemos visto. Empezamos en 46 cromátidas, esas 46 cromátidas se duplican a 92 cromátidas, pero 46 nucleótidos, ¿vale? Luego aparecen los usos son unas cuerdas que tiran de las cromátidas hacia los extremos, como estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Y al tirar hacia los extremos acabamos con dos células que son diploides, porque tienen el doble. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se ha creado el doble, ¿vale? Vale. Como digo, esto vale para pelo, para hígado, para estómago, para tal. Pero nunca vale para crear otro ser vivo nuevo. Vale. Para crear otro ser vivo nuevo están las células sexuales, que como decíamos antes, dan gametos. Entonces, con una misma célula diploide como las que hemos visto antes, el proceso de reproducción es diferente. Antes en mitosis teníamos una célula diploide que nos daba otra célula diploide, ¿vale? Ahora en meiosis tenemos una célula diploide que nos da una célula haploide. ¿Qué quiere decir haploide? Que si la célula inicial tenía 2N cromosomas, la nueva célula va a tener solo N cromosomas. ¿Qué quiere decir esto? Esto yo sé que a veces lía un poco. 2N quiere decir el doble, ¿vale? Entonces N
la mitad. Si esto, el doble eran 46, esto me va a dar 23. Y a una, solo en el ser humano, ¿vale? Y a una célula que tiene 23 cromosomas se le llama haploide. A una célula que tiene 46 cromosomas se le llama diploide. ¿Cuáles son las únicas células haploides del cuerpo del ser humano? Los gametos, que son las células sexuales, óvulos y espermatozoides. Ya está, ¿vale? Vale, entonces, la meiosis tiene dos fases, ¿vale? Por un lado tiene la meiosis 1, ¿vale? Que dice se intercambia material genético, a lo que se llama recombinación. Esto también es bastante flipante, ahora lo vamos a ver. Y se producen dos células hijas, ¿vale? Y de esas dos células hijas, de cada una van a salir otras dos. Por lo tanto, de una salen 4. Esto se habla mucho también. Es decir, en la primera fase, aquí este dibujo que tiene está bien, ¿no? Entonces, tenemos célula haploide del padre, célula haploide de la madre. Se unen. Aquí estamos en la meiosis 1. ¿Y qué hacen? Crearme dos células diferentes, ¿vale? Crean dos células diferentes. Vale, y ahora, ¿qué hacemos? Pues ahora esas dos células pasan por la meiosis 2 y crean 4 células diferentes. De una misma célula se crean 4, ¿vale? Pasamos de diploide a 4 haploides, ¿vale? Dice, la meiosis 2, las células hijas se dividen sin duplicar sus cromosomas, resultando 4 células hijas con la mitad de cromosoma más que la célula original. La mitad porque son haploides. Ya lo hemos visto aquí, esto de 2 y N, ¿vale? Vale. Venga, pues vamos a ver exactamente cómo es el proceso de meiosis. Entonces, aquí tenemos nuestra célula, ¿de acuerdo? Una célula normal que se va a convertir, esa célula normal se va a convertir en una célula haploide porque se va a llegar a formar un gameto, ¿vale? Entonces, tenemos aquí nuestros cromosomas con las cromátidas, ¿vale? ¿Y qué hacen esos cromosomas? Se unen, se acercan, lo vemos aquí, mira, es que es muy flipante esto, mola un montón. Aquí, si te fijas en el dibujo, se ve como que son dos. Hay como dos cromátidas rojas y como dos cromátidas azules en cada uno, ¿vale? No se ve mucho, pero bueno, ahí están. Entonces, ¿qué hacen los cromosomas? Se juntan aquí en algunos cachos, se pegan y cuando se pegan hacen una cosa que mola mucho, que es como cuando éramos pequeños y jugábamos y te tocaban y era como, ahora te la ligas tú porque te he tocado. ¿Sabes? Este juego, ¿no? Que es como, te la he pasado. Ahora tienes tú la peste. No sé, era algo así como un juego un poco tonto, ¿no? Pero es parecido. Entonces, ¿qué hacen los cromosomas? Los cromosomas cuando se tocan se transfieren información. Aquí, gráficamente se ve muy bien. Tenemos aquí nuestro cromosoma y aquí otro cromosoma, ¿vale? Entonces, ¿qué van a hacer? Se tocan. Aquí tenemos el centrómero de cada cromosoma y ellos se tocan en un punto, ¿vale? En ese punto, que se llama quiasma, importante esta definición, ese punto se llama quiasma, lo que hacen es, te he tocado, la tienes tú ahora te la ligas tú. ¿Y qué han hecho? Pues fijaros que este cromosoma que era todo naranja, como se ha tocado con uno rosa, ahora se ha quedado rosa. Y el cromosoma que era todo rosa, como se ha tocado con una naranja, ahora donde ha tocado, ahora es naranja. Y en ese entrecruzamiento, ¿vale? Ligamiento, entrecruzamiento también, ¿vale? Importante esto de entrecruzamiento porque también entra en examen. En ese entrecruzamiento se comparten información genética. Es decir, ahí ya ha habido un
un intercambio aleatorio. Por eso es súper imposible que haya dos seres humanos exactamente igual, a no ser que sean monocigóticos. Porque es que si en vez de juntarse por aquí, se juntan por aquí, pues ya es que sale otro ser humano. Y si en vez de juntarse estos dos, se juntan otros dos, pues es que ya sale otra cosa diferente. O sea, es que es tan aleatorio, ¿vale? Vale, entonces, eso pasa en la profase 1. Hay esa recombinación, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué pasa en la metafase? En la metafase volvemos otra vez como pasaba en la mitosis. Están los usos, ¿vale? Los usos acromático. Ojo, ¿vale? Yo siempre digo uso, pero lo de acromático no estaría mal sabérselo para por si no lo ponen en examen. Mira, aquí se ven bien. Entonces, yo antes dibujaba, hay unas cositas tal que tienen unas cuerdas tal. Vale, pues las cuerdas se llaman usos y lo otro se llama centriolos. Centriolos. Vale, es que telita con los nombres. Venga. Pues entonces, esos usos se van cada uno a un extremo de la célula. Y como estamos en la metafase es la del medio, los cromosomas que ya han intercambiado información entre ellos en la profase se ponen en el medio, ¿vale? Luego llegamos a la anafase. ¿Qué era anafase? Away. Es decir, los usos tiran de las cromátidas separando esas uniones que se habían hecho en el quiasma. Ahora no se están separando por el centrómero como antes en la mitosis. No, ahora se están separando en el quiasma, en esa unión donde se ha creado ese intercambio de información, ¿vale? De tal forma que, ojo, que aquí en cada uno, en mitosis, solo teníamos ya directamente una cromátida, pero es que aquí tenemos dos cromátidas, pero dos cromátidas que han compartido información, se han separado en la anafase, porque la anafase es away, ¿vale? Y luego que venía la telofase. ¿Y qué era la telofase? 2, de 2, ¿vale? Entonces, en la telofase vamos a tener ahora lo que se llama la citocinesis, un surco de división. Es decir, vamos a tener dos proyectos de célula con 46 cromosomas cada una, pero que han intercambiado información entre los cromosomas. ¿Vale? Profase. Aquí, ahora nos explican bien aquí esto de la recombinación, ¿vale? Acordaros que en meiosis la recombinación aparece en la profase, ¿vale? La recombinación es ese punto de, te la ligas, ahora tienes tú la peste, ¿vale? Y ahí en ese punto nos quedamos pegaditos porque nos estamos contando secretitos. Y esos secretitos luego van a venir los usos y nos van a decir que era el profesor. Cuando te la ligan, venga, ya, deja de hacer el tonto, venga, no sé qué. Pues en ese, justo antes de que viniera el profesor, que es el uso, que estamos haciendo el tonto, nos estamos contando secretitos. Y de repente viene el uso, joder, vaya chapa. Espero que lo entendáis. A mí me está sirviendo muchísimo. De repente viene el profesor, venga, separaros. Y tú mientras has estado contando secretitos. Entonces tú tienes información del otro y el otro tiene información tuya. ¿Vale? Espero que se entienda. Vale, entonces, a ese proceso que se llama recombinación y ligamiento, fijaros, a ver, estos son los cromosomas. Vamos a detallar un poco cómo es ese proceso. Aquí están los cromosomas unidos por los nucleótidos, ¿vale? Vale, y entonces lo que hacen es entrecruzarse, como cuando bebes champán con otra persona que parece que que bebes de la copa del otro, pero realmente estás bebiendo de tu copa porque te entrelazan los brazos. Pues eso, se entrelazan de tal manera, habíamos dicho, que en los cromosomas, en cada una había como rayitas, ¿no? Y esas rayitas son los genes, ahí están los genes, ¿de acuerdo? Entonces, en ese entrelazamiento se comparte el gen. Le dices el secreto, yo estoy destinado a hacer ojos marrones, pero ahora, como te lo he contado a ti, el que va a hacer ojos marrones eres tú.
y yo voy a hacer ojos azules que los hacías tú, ¿vale? Algo así. Es mucho más complicado que eso seguramente, ¿vale? Entonces se juntan ahí en cada gen, se ponen con los genes homólogos. Porque no tiene sentido que un gen que está dedicado a hacer 2 brazos, en lugar de 5 brazos, se ponga con el gen que está dedicado a hacer ojos azules. Pues es que no se van a entender. Entonces se ponen con genes homólogos, ¿vale? Se juntan en genes homólogos. El que va a hacer 2 brazos sigue diciendo 2 brazos. Por Dios, no me hagas 5 brazos que voy a tener un problema, ¿vale? Pero el que me hace el pelo rubio o el pelo moreno, que se ponga con el que hace el pelo pelirrojo y que intercambien entre ellos información, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué ocurre? Aquí estamos con lo de los homólogos, ¿vale? Ocurre que cuanto menor espacio haya libre de la cromátida, ¿vale? Hay una parte que es el palo largo y otro que es el corto, no se llama palo. Voy a decir las cosas bien. Espera, esto estaba aquí. No, aquí. Aquí se llama brazo largo, ¿vale? Este brazo largo y brazo corto, ¿vale? Vale, entonces, cuanto más espacio tengan para juntarse, más probable sea que haya intercambio de información. ¿Por qué? Porque cuando tú estás muy cerca del centrómero, es más difícil que estos dos se combinen a que estos dos se combinen, ¿vale? Esto es algo importante, ¿vale? Que lo tiene que poner por aquí. Dice, sin embargo, la distancia entre los loci se refiere al gen, ¿vale? Entre los loci C y D es tan pequeña que es muy improbable que el sobrecruzamiento se dé entre ellos, ya sea en el caso de que el quiasma, acordaros que el quiasma es ese punto en que nos estamos contando secretos, nos estamos pasando información, ¿vale? Ya sea en el caso de que el quiasma se produzca como en la secuencia 1 o como en la secuencia 2, ¿vale? O sea, nos están poniendo aquí estas dos secuencias, ¿vale? Cuando se produce el sobrecruzamiento, los cromosomas presentan 2 cromátidas. Sin embargo, para mayor claridad, en este dibujo solo se representa una cromátida de cada cromosoma homólogo. Sí, esto es un poco lío porque te vuelves loca. O sea, aquí realmente hay 2, ¿vale? Que ya lo hemos visto antes. Aquí se veía que había 2. Es que esto, jolín, esto a mí me ha vuelto loca. O sea, pero era, ¿y por qué hay 2 y luego hay 1 y luego no sé qué? Vale, dice que lo simplifica, pero, jolín, no, o sea, no les había costado nada poner otro. Vale, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, y a esto he visto también preguntas de examen. Ah, por cierto, esto todo lo que estoy contando ahora es pregunta de examen, que lo tengo puesto aquí. Vale, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a querer o que el intercambio de información genética se va a producir cuando estemos cerca del centrómero, siempre lo digo mal, porque va a ser más posible que ahí se produzca esa información, ese intercambio. ¿Por qué? Porque si estamos muy cerquita no hay espacio para el entrecruzamiento. Claro, si tú estás muy pegado a otro sitio no tienes espacio. Si tienes el brazo muy corto no puedes hacer esto de brindar así. En cambio, si tienes el brazo más largo es más fácil brindar, ¿vale? Bueno, aquí hemos hecho este paréntesis para ver exactamente cómo era ese intercambio de información. Pero acordaros que estamos todavía en meiosis y meiosis tiene 2 fases. En la primera fase ha habido ese intercambio de información y luego hemos separado a los que se estaban contando secretitos, a los que estaban intercambiando información y hemos generado 2 células donde hay 46 cromosomas todavía, ¿de acuerdo? Pero ya con información del otro grupo, ¿vale? O sea, ya ha habido un intercambio genético, digamos. Vamos ahora a la meiosis 2, ¿vale? En la meiosis 2 ya se va a producir literalmente lo que es una célula haploide, ¿vale? Que es una célula con la mitad de cromosomas. Vale, entonces, esta meiosis 2 igual, vuelve a tener profase, metafase, anafase y telofase, pero como es 2, a todo le ponemos 2, ¿vale? Entonces, en la profase 2 dice los cromosomas están enteros, son 46 y están enteros, formados por 2 cromátidas hermanas,
pero, ojo, esas cromátidas ya tienen información de otra célula diferente, ¿vale? Se alinean, pero ya por separado. O sea, ahora aquí no se emparejan, no hay como antes que te emparejabas y te contabas el color del ojo. No, 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 no. Aquí ya cada uno por su lado y se van alineando. Metafase, se ponen en el centro. Meta, medio, se ponen en el medio. Están los usos ya preparados ahí para empezar a tirar. Anafase, empiezan a tirar. En este caso ya no estamos tirando de 2 cromosomas, uno de cada lado. Ahora no, ahora estamos tirando de 2 cromátidas, que acordaros que las cromátidas son los palitos de cada cromosoma. De tal forma que lo que vamos a hacer es tener en la telofase, que la telofase era 2, vamos a tener 2 células con una cromátida cada una. Por lo tanto, no tenemos 46 cromosomas, tenemos 23 cromosomas, N cromátidas, ¿vale? N cromátidas, la mitad, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí voy a dejar este vídeo, para que no se haga muy largo. Y luego, nada, y luego ya vamos a ver exactamente cómo está formado el ADN, que el ADN era esta hebra que vemos aquí, que hay aquí. ¿Cómo es exactamente ese código genético? Porque es como un alfabeto. Eso lo vamos a ver en el próximo vídeo. Bueno, nada, dejadme en comentarios si os sirve esta chapa que os he pegado. Venga, un abrazo, chao.